digamos, sí, 15, no me acuerdo, 15, 10, 15 páginas. El fallo es Baró María Angélica contra Chevrolet. Esperemos un ratito, voy a esperar un segundo a ver si ya terminan de ingresar todos y ya arrancamos. Bueno, gente, arrancamos así no terminamos tarde, terminamos lo más temprano posible. Bueno, ¿quién pudo leer el fallo? Antes de empezar con el fallo, ¿sabe algo del experto? Sí, yo les comenté, Sebastián, en la clase pasada y la anterior, que les dije la fecha, chicos, ya ni me acuerdo, creo que era el 3, le dije el 3 de junio y el 10, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí. 15, el 3 de junio es el primer llamado y el 10 de junio es el segundo, digamos, el segundo llamado, la segunda fecha de examen, a las 3 de la tarde. Y digamos, el contenido del examen es hasta la unidad 6 de la materia, ¿no? Del programa. Eso es para el examen. Sí, Tomás, de la unidad 5, sí. Productos de inversión colectiva. ¿Qué es lo que, digamos, no, la parte de fondos comunes de inversión? No tenés micrófono, ¿no? Para poder hablar, porque por ahí es medio difícil. No cualquier cosa, mandame un correo, un mail y yo te respondo bien, pero digamos, bien específico de qué parte de la unidad vos por ahí tenés dudas o qué parte de los temas que fuimos hablando, que, digamos, no. Si querés mandarme un correo y después te lo respondo por correo y lo veo, digamos, bien cuál es tu duda puntual, si no es que por ahí si tenés el micrófono lo hablamos, pero si no es más difícil por ahí por el chat porque no sé bien exactamente cuál es tu inquietud. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Yo, como esta descripción dice, productos de inversión colectiva, de inversión, ¿bien? ¿Cómo? Te escucho súper cortado, Tomás, perdón, pero no sé si todos lo escuchan igual, pero yo te escucho muy cortado. Bueno, no perder tiempo y después te mando. Bueno, como quieras. Mira, lástima que sí, porque la verdad que te escucho re mal. No sé si es mi conexión. Ustedes me escuchan bien a todos, ¿no? Porque también depende de la clase hoy que se escuche bien. Sí, no, es mi conexión. Ah, bueno. Bueno, mandame un correo, Tomás. Mandame un correito y yo de última ya lo tomo presente bien tu duda para ya la clase que viene, que bueno, no sería la semana que viene, sino la otra, pero ustedes todavía no tendrían el examen, ¿no? O me hago el lío, o está bien, porque todavía tenemos una clase antes que el examen. Sí, tenemos clases antes del examen, así que yo, si te parece, igual te respondo por mail, pero también lo aclaro en la clase que viene en base a lo que vos me consultes. ¿Te parece? Bueno, claro. Bueno, gente, entonces, hoy la idea es ver esto que yo les mandé, que me pareció interesante porque recorre varios temitas de los que vimos en la unidad 6, contractuales, digamos, un litigio, un conflicto judicial, en donde está en el medio alegaciones de una de las partes, de la parte actora que alega aplicación de defensa del consumidor, porque, digamos, considera que sí, que efectivamente es un contrato de consumo,
y hay determinadas referencias a ese tipo de contratos, interpretación de los contratos de consumo. Por otro lado, tienen que en el fallo discute la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, digamos, bueno, ahora vemos bien cuáles son, pero nulidad de cláusulas de contrato, de un contrato de consumo, que es lo que pide la actora, que se declaren la nulidad de esas cláusulas por abusivas, porque habla de abuso del derecho. Habla de contratos conexos el fallo, ¿no? Porque en realidad se entiende que este conjunto de contratos que forman el ahorro previo, el sistema de ahorro previo, ¿no? Para adquisición de vehículos, bueno, es un conjunto de contratos interconectados que calificarían como contratos conexos. Entonces, otro de los temas que trata el fallo es contratos conexos. Y bueno, digamos, son muchos de los temas que fuimos viendo en la unidad y por eso es bastante interesante verlo. ¿Alguien lo leyó? ¿Qué entendieron del fallo? ¿Qué pueden comentar del fallo? ¿Qué les llamó la atención? ¿De qué se trata? ¿Qué planteaba, digamos, qué se reclamaba en el fallo? ¿Qué reclamaba la actora, en este caso a Chevrolet? ¿Lo pudieron leer? Chicos, ¿hay vida allá atrás? La última me dicen, no lo pudimos leer, no llegamos a leerlo, no llegué a leerlo. Hoy tenía clases con chicos, miren, de segundo año de colegio, y hablaban los de segundo año de colegio, y estábamos en un Zoom. Bastante charlatanes, los chicos, son chicos, porque no sé qué, pero son bastante chiquitos, pero bueno, no van a ser peor que los de segundo año de colegio secundario. ¿Qué pudieron? No leyeron nada, ninguno pudo leer nada, alguien pudo leer algo. No, hablaba bastante, me sorprendieron para bien, porque yo por ahí voy prejuicio de que son muy chicos y que por ahí iba a ser, porque por ahí en presencial a veces es mucho más lío, más barullo, pero la verdad que me sorprendieron para bien en este caso. Juan le dice, yo no leí, profe, porque estoy preparando una para la semana que viene. Bueno, están preparando para exámenes, está bien, se entiende. Bueno, gracias por responder a Juan. Vos, Sebastián, bueno, no pudiste leerlo. Bueno, tenemos aunque sea esta instancia para recorrer, digamos, lo interesante del fallo. Después ustedes, si pueden, léanlo, porque les va a resultar útil quizás para después estudiar esa unidad y tenerla como más fresca la unidad, ¿no? Entenderla mejor. Al verlo concretamente, cómo funcionan estos institutos, estas herramientas en un caso concreto, les va a resultar más amena estudiar esa parte de la materia. Y otra cosa les iba a decir, bueno, nosotros seguramente alguna clase de los viernes próximas, en realidad en principio no vamos a dar teoría, pero quizás una de las clases sí la ocupemos para teoría porque tenemos que llegar a dar la mayor cantidad de las unidades posibles. Son muchos temas de la materia, y si bien todavía tenemos muchas clases, pero son muchas unidades, entonces quizás alguna de las clases de los viernes, una seguramente, vamos a dedicar a un teórico, y vamos a dar, digamos, utilizar esa clase para dar un teórico y para poder llegar a dar la mayor parte de los temas de la materia durante la clase. Eso se lo quería aclarar. Bueno, les voy a compartir el fallo que les mandé. Nunca me acuerdo de qué tengo que cliquear, si la pestaña, si acá. Este es. Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahí ven que bueno, digamos, ¿quiénes son las partes? La actora siempre se pone, digamos, al principio la actora. Por ahí ustedes, claro, digamos, por ahí no están familiarizados con ver tantos fallos, pero es interesante que vean, digamos, cómo se presentan. Bueno, acá tenemos la actora que es Baró María Angélica, que demanda a Chevrolet y creo que en este caso la concesionaria, a Pesado, no por eso Pesado Castro, bueno, la concesionaria de Chevrolet, o sea que hay varios demandados. Es una demanda de consignación. Consignación es un tipo de demanda en donde una de las partes alega que quiere pagar algo y encuentra dificultades para pagar porque el acreedor no quiere recibir el pago, porque se niega, o porque le hace muy difícil poder pagar. Entonces uno cuando quiere pagar y
y se cumplen las condiciones para que, digamos, demora de acreedor, se llama, es decir, eso quiere decir que el acreedor no me está permitiendo pagar, digamos, realmente, y puedo probar eso, bueno, hago lo que se denomina una demanda de consignación y deposito judicialmente lo que yo digo que estoy tratando de pagar y no puedo pagar. Y entonces le digo, señor juez, le deposito esta plata, dígale a fulano que esto es en pago de lo que no me está permitiendo pagar, ¿no? De lo que me está dificultando pagar. Esta es la demanda de consignación, o sea, es la demanda que canalizó esta señora contra Chevrolet. Esto es un fallo de segunda instancia. Yo en general les muestro fallos que son no de primera mano, sino que esto es cuando se apeló. Ya se resolvió algo en primera instancia y en segunda instancia hay una de las partes que no está de acuerdo con lo que resolvió el juez, el primer juez, y apela. Apela y interpone un recurso de apelación y entonces van a resolver varios jueces, que en este caso son los jueces de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial de Rosario, Sala 1. Ariza, Cifré y Bacina, los jueces de la Sala 1. Bueno, ¿qué es? Digamos, fíjense que acá son algunos de los temas que va a tratar el fallo. Plan de ahorro previo. Hoy es un tema muy, digamos, muy difundido, muy moderno. Hoy hay problemas también para el pago de las cuotas de los planes de ahorro previo por temas de excesiva onerosidad de las cuotas. Sería otro conflicto ese, pero bueno, el tema de los planes de ahorro previo y estos sistemas de ahorro está muy en boga hoy. Lo van a escuchar, entiendo que lo habrán escuchado más de una vez. Lo que se va a discutir es la nulidad de determinadas cláusulas contractuales que va a plantear la actora. La actora va a querer que se declare la nulidad de determinada cláusula del contrato. Estamos hablando de un contrato de cláusulas predispuestas. ¿Por qué decimos que es un contrato de cláusulas predispuestas? ¿Por qué se imaginan que es así, que se lo califica de esa manera? El contrato de ahorro previo. ¿Qué les parece? ¿Por qué decimos cláusulas predispuestas? ¿Qué creen? A ver por qué los podríamos calificar así. Pero el sentido común, esto es, digamos, y de lo que vieron y lo que vimos un poco que era un contrato de cláusulas predispuestas la clase pasada. Pero ¿por qué se entiende que los contratos que surgen de este tipo de operaciones son de cláusulas predispuestas? ¿Se negocian? ¿Las partes negociarán ese contrato? Porque ya están habladas antes de firmarlo. Pero vos qué decís, Juan, que digamos, que lo negocia, lo charla, digamos, uno negocia con la concesionaria, negocia con Chevrolet las cláusulas de ese contrato. Si yo quiero entrar en un plan de ahorro para un vehículo, ¿yo voy a negociar con Chevrolet? ¿O me voy a tener que adherir a las condiciones que me diga que es el contrato? Bueno, está bien, vos querés ingresar, pero estas son las pautas para ingresar. O sea, hay un contrato predispuesto, en general son de formularios incluso en este caso, ¿no? Son contratos estandarizados. O sea, las pautas no las imponen negociadamente las partes. Hay una simetría en poder de negociación. O sea, acá hay un contrato con determinadas cláusulas y si yo quiero ingresar a ese plan de ahorro previo, tengo que acatar esas cláusulas. No hay que decir, mira, esta cláusula número 10 no me gusta. Si la sacás, no sé si, bueno, no entres al plan de ahorro previo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué estamos hablando de un contrato de cláusulas predispuestas? Y como hay un montón que son, digamos, de este estilo, ¿no? En este caso estoy hablando del plan de ahorro previo, pero puede haber un montón de tipos de contratos en donde estamos en la misma, hoy en día, digamos, en los bancos, los contratos que uno firma con los bancos, nada negociado, ¿no? Todo predispuesto. Entonces, en ese escenario también, ustedes tengan en cuenta que el código, este conflicto, en general hay muy pocos conflictos que se resuelven hoy que sean enteramente, hayan sucedido todo durante la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Porque el nuevo código entra en vigencia en el 2015. Entonces es bastante nuevo. En general muchos de estos conflictos, por ejemplo, sucedieron en 2013, 2014, y en el fallo ustedes van a ver que hay referencia de cuál es la ley aplicable. Porque el conflicto, es decir, la situación, el contrato y la situación conflictiva sucedió antes de la vigencia del nuevo código. Pero se resuelve durante la vigencia del nuevo código. Entonces, bueno, ¿qué leyes van a aplicar los jueces? ¿Qué ley se aplica? En principio se aplica la norma vigente, es decir, el Código Civil y la Ley de Consumidor ya vigente antes de
de la reforma del código, es decir, antes del 2015, pero hoy también debían aplicar todas las normas de orden público, defensa del consumidor, también las tienen que tener en cuenta los jueces, porque están todas hoy plasmadas en el nuevo código, y así lo disponen los jueces en el fallo, que deben aplicarse esas normas. Ahora vamos a ver brevemente dónde está. Pero bueno, entonces es un contrato de cláusulas predispuestas, es un contrato de adhesión, de allí que entonces el actor se va a quejar, la actora va a decir, bueno, yo no pude negociar nada y esta es una cláusula que considero abusiva, abuso del derecho. Bueno, crédito prendario, porque en realidad recuerden que este tipo de contratos, yo no sé si ustedes, yo tampoco soy experta porque nunca ingresé como clienta, digamos, a un contrato de este estilo, ¿no? Nunca contraté este tipo de operatoria, pero es para comprar un auto, digamos, y uno va pagando determinadas cuotas y en un momento hay una licitación y uno puede, digamos, pagando un determinado dinero, que se le adjudique el auto, si el resultado adjudicatario del auto, ganar la licitación, que se le adjudique el auto, uno pagar, y después ese auto se prenda a favor de la empresa de ahorro previo, digamos, de la empresa, en este caso creo que es de Chevrolet, se va a prendar a favor de la empresa porque uno todavía debe el auto, o sea, no pagó la totalidad del auto, entonces uno lo está usando el auto, pero todavía está pagándolo en cuotas. Y por lo tanto, entonces se va a prendar el auto a favor del acreedor, la empresa de automóviles, y se constituye un seguro. Es decir, dentro de este contrato de ahorro previo con cláusulas predispuestas, una de las obligaciones que se imponen es constituir un seguro. ¿Y cuál es la discusión y qué es el quid del fallo, de la cuestión en este fallo? Que Chevrolet decide, digamos, en el contrato dispone que ellos van, digamos, disponen un determinado, creo, porque acá no sé si lo dice bien exacto, pero dice que solo determinadas compañías de seguro habilitaría para asegurar el auto solo en esas compañías de primera línea. Es decir, está bien, vos resultás adjudicatario, bueno, pero vamos a prender el auto y vamos a constituir un seguro, pero solamente con estas compañías de seguro que yo indico. En este caso, lo que indica la concesionaria, lo que indica la empresa de ahorro previo. Y no lo podría elegir libremente el consumidor, o sea, el adquirente del auto, ¿no? Esto es lo que se queja la actora. Dice, ¿por qué yo no? Y de hecho hizo otra cosa. La actora es como que empezó a pagar, entiendo que empezó a pagar con otra compañía de seguros. El fallo de entender que la actora constituyó seguro con otra compañía que no era la habilitada por Chevrolet, o sea, no era la habilitada por el plan de ahorro previo, sino otra, quizás más barata. Y entonces dice, esa cláusula por las cuales ustedes me obligan a constituir un seguro con las empresas de seguro de primera línea, aseguradoras de primera línea, es una cláusula abusiva. ¿Por qué es abusiva? Y porque yo no la pude discutir, dice, ¿no? Soy consumidor, entonces yo no puedo discutir esa cláusula y por lo tanto solicito que se declare la nulidad de esa cláusula. Esto es aparte de lo que plantea el actor. Bueno, también hay cuestiones en cuanto al pago, porque hubo temas de que, bueno, obviamente que no pagó, digamos, quería pagar y ella dice que la demandada no le permitía pagar o cumplir con su obligación. Hay una discusión en ese sentido, pero bueno, por ahí no es tan propia de lo que a nosotros nos interesa en este punto. Lo que sí nos interesa es que a lo largo del fallo van a hablar de la naturaleza jurídica de estos contratos de planes de ahorro previo. Y van a calificar los jueces a estos sistemas de ahorro previo como contratos conexos. O sea, acá vemos un claro ejemplo de contratos conexos entre, bueno, tenemos la concesionaria, la compañía digamos, la administradora del plan de ahorro previo, tenemos digamos, el consumidor, ¿no?, que va a entrar en este sistema y todo. Y digamos, el sistema funciona y tiene sentido porque hay un montón, todos los contratos, digamos, estarían vinculados a la finalidad del sistema. Es decir, todos los que van aportando al sistema, cada uno de los contratos que firma cada consumidor, digamos, al entrar en el sistema de ahorro previo, es fundamental hacia el sostenimiento de todo el sistema, ¿no? Es decir, por eso habla de una red de contratos vinculados entre sí, y que dice que no es indiferente para todo el sistema que uno cumpla o no cumpla con su obligación, ¿no? Por eso mismo, porque estamos ante un caso de contratos conexos. Bueno, vamos a lo que dice, bueno, en primera instancia, ¿qué pasó? Digamos, fíjense que acá al principio van a hablar de qué pasó en la sentencia de primera instancia, que fue en el 2018.
La jueza rechazó la demanda en primera instancia. ¿Por qué rechazó la demanda? Bueno, porque dice, en relación al, fíjense, al planteo de nulidad de las cláusulas del contrato de ahorro previo, dijo que, bueno, esto es lo que pide la actora, que se declare la nulidad de determinadas cláusulas. Dice, siendo que el automotor adjudicado a la actora debía entregarse asegurado y como objeto de prenda en favor de la administradora del plan de ahorro, o sea, a favor de Chevrolet, juzgó el juez de primera instancia que no resultaba abusivo que Chevrolet seleccionara las aseguradoras entre las cuales habría finalmente de elegir el consumidor y que éstas fueran las más confiables del mercado. Dice esto, dice, no, el juez dice, no me parece algo abusivo, porque no necesariamente es algo abusivo que Chevrolet diga, bueno, vos lo vas a tener que asegurar, pero dentro de estas compañías te permito elegir. Dice que son compañías más de primera línea. El juez interpretó que eso no era irrazonable, que no era algo abusivo. No entendía dónde se veía lo abusivo que alegaba la actora. Y bueno, y por el otro lado, dice, juzgó que no resultara abusivo que esta seleccionara las aseguradoras. En cuanto a la segunda estipulación, apuntó que si la actora no recibió los talones de pago, digamos, la actora dice que ya no recibió para los talones, digamos, los cupones para pagar. Dice, debió dirigirse a la concesionaria a fin de que se los confeccionaran nuevamente, y que la actora conocía perfectamente que debía pagar mensualmente. Entonces dice, ninguna de estas dos disposiciones que dice la demandante que resultan abusivas y por lo tanto pide la nulidad, ninguna dice se aparta del derecho positivo. Son razonables y entonces no producen ningún tipo de desequilibrio en el contrato. Por lo tanto, declara la validez en primera instancia de esas cláusulas del contrato. ¿Qué más? No quiero ir a la parte de pagos porque por ahí es darnos un poco, hacernos lío con un tema que no nos interesa. Bueno, fíjense acá la naturaleza de la relación contractual y el negocio habido entre las partes. Bueno, fíjense acá, bueno, esto es interesante. Acá va a plantear cuáles son las quejas, los agravios por los cuales la actora apela y quiere que haya un segundo fallo de segunda instancia y que revierta esa decisión de primera instancia. ¿Y cómo lo fundamenta eso, esa apelación? Dice lo siguiente, Baró, digamos, la actora, dice, tendrían que haber interpretado, fíjense, se agravia, ay, para mí, respecto de le agravia la omisión del acuo, el acuo es el juez de primera instancia, cuando vean esto, le agravia la omisión del acuo de interpretar y aplicar las normas conforme al principio constitucional de protección del consumidor. Y ante la duda sobre la aplicación de normas especiales del Código Civil y Comercial, debió prevalecer la solución más favorable al consumidor, considerando que en el caso las nuevas leyes supletorias podían aplicarse a las relaciones de consumo cuando fueran más favorables al consumidor. O sea, quiere decir que apliquen este artículo del Código Civil y Comercial de la Nación que dice que la interpretación tiene que ser la más favorable al consumidor. Y acá no han interpretado lo más favorable al consumidor y me han perjudicado, digamos, de esto se queja. Bueno, y por otro lado dice que hay una interpretación arbitraria en cuanto a las cláusulas, y fíjense acá lo que dice la actora. Dice, estos contratos se celebran mediante prácticas comerciales abusivas, porque restringen la libertad de contratación del consumidor. Dice, esta parte desconoce la pluralidad de vínculos que pasa a integrar y las cláusulas y compañías que forman parte del contrato de seguro, con cláusulas generales cuya adhesión importa una forma de consentirlas tácitamente. Bueno, entonces, de alguna manera habla de que están, digamos, con cláusulas, digamos, que hay una restricción de la libertad del consumidor. ¿Recuerdan que cuando en la clase pasada vimos la unidad 6 y vimos dentro de qué calificación, de qué clasificación ubicábamos a los contratos con cláusulas predispuestas? Dijimos que era dentro de los contratos que limitan la libertad para contratar de las partes. Fíjense que en este sector del fallo de alguna manera habla de eso, ¿no? De que ella no está, ella alega que no tenía plena libertad y que no conocía todos los pormenores del contrato, ¿no? Que en realidad hay una restricción de la libertad de contratación. Por otra parte, ¿qué más? A ver.
quiero ir a página 5 hasta la 4, 5. Bueno, fíjense que acá dice, el derecho del consumidor es de carácter indisponible y de orden público. Recuerden la clase pasada que hablábamos que había normas de carácter indisponible y de orden público, diferente a las supletorias. Es decir, las que son de orden público e indisponible, las partes tienen que acatar esas normas y nunca podrán pactar algo en contrario. Siempre se tienen que aplicar esas normas por los jueces, aunque las partes dispusieran algo en contrario. Bueno, bueno, esto no, porque habla del pago y demás. ¿Qué más les quiero mostrar? Lo siguiente, página 7. Bueno. Miren lo siguiente. Acá el punto 3.2 del fallo. Acá esto lo van a comentar, digamos, esto va a ser lo que van a alegar los jueces de cámara, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los jueces de cámara? Y dice lo siguiente los jueces, como punto de partida y en atención a las críticas que la recurrente expresa en relación a la falta de entendimiento por la juzgadora de la real dinámica del negocio que nos ocupa, conviene tener presente que los sistemas de ahorro previo para fines determinados constituyen un esquema de contratos conexos que tienen como fundamento la incorporación de un grupo de suscriptores o adherentes con la finalidad de adquirir determinados bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo, en su calidad de administradora de los fondos, y todo lo cual justifica el régimen especial de fiscalización que el Estado impone a los organizadores. O sea que acá muestra cuál es la naturaleza de este grupo de contratos. O sea, el que adhiere a este tipo de sistemas se lo denomina suscriptor o adherente. En este caso, Baró era una suscriptora o adherente. Y que todos los contratos, todos los suscriptores o adherentes, como así también digamos, la administradora, digamos, la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo como administradora, forman un grupo de contratos conexos y que tienen una única finalidad, que es, digamos, esta compra, porque en definitiva es un sistema para comprar un bien o servicio, pero es un sistema para comprar mediante un crédito, ¿no? Es decir, es mediante crédito. Estoy adquiriendo, gracias a crédito, tengo acceso a un determinado bien, en este caso un vehículo. Bueno, conceptualiza como, entonces acá habla, Lorenzetti, los jueces citan a Lorenzetti y dice que conceptualiza la figura de ahorro previo como aquella en la que un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas a los fines de adquisición de un bien mueble o inmueble, la que tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumplan las condiciones de adjudicación pactadas, ya sea por sorteo o por licitación. O sea, uno va pagando determinadas cuotas y puede llegar a acceder al vehículo en algún momento antes que los demás, ya sea porque salió sorteado o ya sea porque ganó una licitación, ¿no? En donde, bueno, aporta digamos, paga un poco más y puede acceder antes al vehículo. Esto es el sistema de ahorro previo. Fíjense que acá nos muestra que hay un contrato de compraventa, Mossetti y Turraspe habla de la conexidad contractual y en este caso se caracteriza entonces, hay un contrato de compraventa vinculado a un contrato de crédito, cuando este sirve para la financiación del producto o del servicio. Y estos dos se consideran como una unidad económica, porque acá tenemos, por un lado, digamos, un contrato de compraventa, en definitiva, que va a ser del vehículo, pero por otro lado, un crédito, una financiación, ¿no? Que también está presente en el contrato de ahorro previo. O sea que es una serie de contratos conexos que tienen la única finalidad y que, bueno, va a ser la adquisición, digamos, de un determinado bien o servicio por los suscriptores y esa suscripción es financiada y obtenida mediante financiamiento. Bueno. Bien. Bueno, esto sigue describiendo, mírenlo ustedes para entender un poco de qué habla del ahorro previo, quiénes son las partes, ¿no? Fíjense que acá dice,
tenemos distintas partes en este sistema de ahorro previo, dice Lorenzetti. La parte de organización, que es el fabricante, el concesionario, el que fue el vehículo, la concesionaria, y por otro lado tengo la sociedad administradora. Esa es una parte, la parte que organiza el sistema. Por otro lado tenemos también, digamos, la parte compradora, los suscriptores, los adherentes. Entonces tenemos distintos tipos de contrato, todos con una finalidad en común, ¿no? Con una finalidad económica en común. Dice, existe una relación individual de cada suscriptor con la organizadora, o sea, uno tiene un vínculo contractual en carácter adherente, o suscriptor, ese tiene un vínculo contractual con la organizadora, y también se incorpora una red de ahorristas que están todos aportando, y yo voy a poder acceder a un vehículo porque el que sale sorteado o el que gana la licitación puede llegar a tener el vehículo antes que los demás. Bueno, porque ese vehículo se logra adquirir gracias al aporte de todo el resto del grupo de ahorro, ¿no? Es decir, por eso estamos hablando de una serie de contratos todos conexos y vinculados entre sí, porque si no yo no podría acceder a este financiamiento si no fuera gracias a que estoy formando parte de un grupo de ahorro y donde hay otras personas que siguen aportando al sistema. Y ese dinero es lo que va a permitir que luego el que sale sorteado, que gana la licitación, pueda acceder al vehículo. Bueno, vamos a otro de los puntos que es página 9, quiero mostrarle la parte de abuso de derecho. Acá. Perdón, a ver dónde está. Bueno, acá habla del abuso del derecho, el carácter abusivo, ¿no? De la cláusula contractual. Dice, para yo saber si es abusivo o no, tengo que analizar en cada caso concreto. Dice, esto debe analizarse en cada caso concreto y de acuerdo al tipo de negocio de que estemos hablando. Y las particulares circunstancias de cada caso. Y cita a un autor, digamos, que habla de cómo, por qué refiere acá, ¿no? Cita doctrina. Y dicen, bueno, en este caso, respecto de las cláusulas del tema de la aseguradora, dice, no resulta abusiva. Pues, esto dicen los jueces de cámara, puesto que se ajusta a las características propias de esta categoría de negocios jurídicos, entre cuyas notas fundamentales se halla el hecho de que el automóvil objeto de adjudicación se entrega antes de haber sido completado el pago total, y el adjudicatario debe continuar abonando las cuotas del plan, constituyendo una garantía de prenda con registro y asegurando el bien en favor de la vendedora. Todo ello a fin de salvaguardar el interés de esa parte y también a fin de continuar financiando al grupo. O sea que dice que no es para nada irrazonable esa elección, esa limitación que establece la vendedora respecto de determinadas aseguradoras, compañías aseguradoras, que puede elegir esta persona que resultó adjudicataria del vehículo, ¿no? Dice, no tiene por qué ser irrazonable, responde a la finalidad del sistema, porque esa persona que ahora tiene el vehículo continúa deudando cuotas, continúa siendo deudora, y por lo tanto es una manera de proteger, digamos, al negocio. Bueno, vamos a 10, esto es lo que les quiero mostrar. Bueno, la 10 acaba de decir, perdón, como bien, ¿dónde está? Como bien lo resumió la recurrente, dice, este fue el quid de la controversia, o sea, el centro de la controversia del fallo es el siguiente. La variación de la compañía aseguradora, porque la actora no contrató la compañía que le indicaba Chevrolet, contrató otra aseguradora. Entonces dice, la variación de la compañía aseguradora en ejercicio de la libertad de contratación, que, según argumenta el apelante, no podía ser limitado por la cláusula contractual anteriormente analizada, ese fue el quid de la cuestión. Y dicho aspecto ocasionó las desavenencias entre las partes en cuanto a si correspondía o no abonar el seguro que Chevrolet liquidaba los rubros a pagar. Es decir, este hecho de que la actora empezó a pagarle a otra compañía generó lío al momento de saber cuánto exactamente debía pagar la actora a la administradora. Porque, digamos, en teoría, si
contrataba otra compañía tenía que pagar un poco menos porque era otra compañía aseguradora y eso generó conflicto entre el monto a pagar respecto al monto a pagar a la administradora. Y vamos a ver la página, el número 11, el fallo, que habla de: conviene poner de relieve que la Ley de Defensa del Consumidor, dice, no establece una inversión de la carga probatoria. Dice, la regla indubio pro consumidor, consagrada en el artículo 3 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, atañe a la interpretación de la ley y del contrato, y no a la valoración de la prueba de los presupuestos fácticos de la pretensión esgrimida por el consumidor. Claro, digamos, porque acá dice, es como que la actora pretendía que se interpretara su conducta o todo el hecho del conflicto en su favor. ¿Y qué dicen los jueces? Mira, esta regla que establece la Ley de Defensa del Consumidor no es para interpretar a favor del consumidor los hechos, no es una inversión de la carga probatoria respecto de los hechos, sino es aplicable solamente a la interpretación de la ley y a la interpretación del contrato, de las cláusulas del contrato, pero no a la valoración de la prueba en el juicio, ¿no? De los presupuestos fácticos que se esgrimen en el juicio. Bueno, ese es otro punto central. Fíjense que ya hablamos de conexidad contractual, hablamos de, bueno, ahora les respondo eso que estoy viendo. Hablamos de conexidad contractual, hablamos de consumidor, de interpretación de normas de consumidor, del carácter indisponible de las normas de consumidor, de qué más dijimos, temas contractuales. Bueno, contratos conexos, consumidor, estos contratos con cláusulas predispuestas, con cláusulas generales predispuestas, todos temas que se están hablando en el fallo, de los cuales se habla en el fallo, o sea que son muchos de los temas que ya hablamos y conversamos en clase. Bueno, no, básicamente eso. Miren la parte, en la página, no sé qué dice acá. Bueno, la 12, que acá les va a decir, cabe agregar, dicen los jueces, que si bien la solución del caso se propicia conforme a la normativa vigente al momento de la situación jurídica que originó este proceso, o sea, dice, vamos a aplicar la norma vigente al momento que surgió el proceso, que es antes del Código Civil y Comercial. A igual conclusión se arriba, dice, desde la óptica del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dado que no se configura en el caso un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor, en el contexto de la operatoria específica. Se dice, acá no hay un desequilibrio, yo no veo, dicen los jueces, no vemos que haya un desequilibrio entre derechos y obligaciones de las partes. No vemos que haya una razón para declarar la nulidad de las cláusulas que pide la actora. Y por lo tanto ratifican lo resuelto por la jueza de primera instancia respecto de rechazar la demanda de la actora. O sea, rechazó la demanda y rechazó la demanda con costas. Dijo, no, las cláusulas son válidas, son razonables, y en este caso puntual se habla de si es válido o no la consignación. Y también va a decir que en realidad no debiera haber, no hay mora del acreedor, es decir, no había una situación de mora de la administradora de Chevrolet en recibir las cuotas, porque, bueno, y empieza a discutir porque el pago no era íntegro, o sea, no estaba pagando totalmente lo que le correspondía pagar la actora, ¿no? Y no estaba pagando porque eligió una compañía, o sea, digamos, no cumplió con una cláusula del contrato, que era elegir la compañía que le indicaba Chevrolet, eligió otra compañía, eso generó lío a la hora de cuánto debía pagar o no, y por lo tanto no era culpa de Chevrolet, dice, ni de la de concesionaria, ni de Chevrolet, que no haya pagado la cuota en tiempo y forma. Era culpa de la actora, digamos. De alguna manera dice el fallo, tanto de primera instancia como de los jueces de segunda instancia. ¿Se entiende más o menos el conflicto de que se discutió? Después léanlo con detenimiento, pero no es un fallo complejo. Presten atención a estos puntos que nos interesan, temáticas, digamos, de la materia, consumidor, abuso del derecho, digamos, contratos conexos, un ejemplo de contratos conexos, estos sistemas de ahorro previo como un ejemplo de contratos conexos, porque a veces es difícil también hablar, es un tema que se ha preguntado, incluso en examen, yo lo escuché en el oral, hemos preguntado contratos conexos, y por ahí desean un poco de agua en ese sistema, en ese punto. Pero bueno, acá ven un ejemplo claro, digamos, en un contrato que se lo califica como
como un sistema de contratos conexos. ¿Preguntas, dudas del fallo? Acá me pone Santiago, si aprobamos el parcial, nos tocaría rendir las unidades que quedan. Sí, en principio sí, sería así. En realidad, sobre las unidades va a versar el multiple choice, pero después entiendo que en el final se les puede preguntar, digamos, de todo el programa, en lo que es el oral. Porque en el final después tienen el oral, y en el oral se les puede preguntar de todo el programa, entiendo, pero sí, el multiple choice va a ser de las últimas unidades. Así sería, digamos, el examen final. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, era Sebastián, ¿quién era que me había preguntado? Sebastián, ¿no? Eras vos o Tomás, Tomás. Después mandame un mail, Tomás, por el tema de unidad 5. Duda en unidad 5, así te la puedo dar una respuesta. Y si no, también la vamos a hablar las próximas clases. Bueno, con ustedes, chicos, la semana que viene tenemos exámenes, así que no tenemos clases. Nos veríamos la otra semana, que ya arrancaríamos avanzando con la unidad 7 y siguientes. Bueno, gente, todo por hoy entonces. Les dejo de compartir. Bueno, cualquier duda, no duden en mandarme mail, en correo. Y bueno, estamos en contacto. Buen fin de semana a todos. Buen fin de, cuídense mucho y nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de. Chao.